Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación, esta vez con el problema de aumento de sueldo. El problema es el siguiente: la tienda Pilatos S.A. decide hacer un aumento al salario de sus empleados dependiendo de la experiencia laboral de cada uno de ellos. Para tal efecto tendrá en cuenta los años de experiencia y la siguiente tabla. Entonces, si el empleado tiene entre 2 y 5 años de experiencia, se le da el 10% de aumento. Si tiene entre 8 y 12 años de experiencia, se le da el 10% de aumento. Si tiene entre 21 y 25 años de experiencia, se le da el 15% de aumento. Por tal motivo, la empresa lo contrata para crear un programa que permita determinar el porcentaje de aumento y calcular el salario final del empleado. Si el empleado no está dentro de estos intervalos, aún no recibirá un aumento. Bueno, recuerden que en este canal la idea no es pasar del problema a la codificación, sino aplicar los elementos del pensamiento computacional. Y el primero de ellos se llama la abstracción. Tenemos dos preguntas: ¿qué se solicita finalmente? Es decir, ¿cuál es el problema? En este caso, determinar el porcentaje de aumento y calcular el salario final del empleado, ¿cierto? O sea, el salario con el aumento. ¿Cuál es la información relevante si ese es el problema? Pues el salario actual, por supuesto, los años de experiencia y la tabla con los porcentajes de aumento según lo habíamos mencionado hace un momento. Una vez que ya tenemos claro el problema y la información que es relevante, entonces ahora sí pasamos al siguiente paso, que es la descomposición, es decir, cuáles son esas acciones que hay que realizar para llegar a la solución del problema. El primer paso entonces sería ingresar el salario actual del empleado, ingresar los años de experiencia, determinar el porcentaje de aumento que nos lo piden, calcular el salario final que también nos lo piden, generar ese mensaje de aumento, el mensaje que queremos mostrarle al usuario, y mostrarle el mensaje en la pantalla. Pero de nuevo, aquí están los pasos de lo que hay que hacer, pero hay momentos donde hay que entrar en detalle en cada uno de ellos, como este caso. ¿Cómo determino yo el porcentaje de aumento? Entonces ahí lo que hay que hacer es de nuevo dibujar para poder entender qué es lo que nos está pidiendo. Recordemos que según la tabla, si lo tiene entre 2 y 5 años de experiencia es el 10%, entre 8 y 12 es el 10% y entre 21 y 25 el 15%. Observe que los intervalos ahora ya no están contiguos como los ejemplos anteriores. Entonces ahora necesitamos hacer algo más. ¿Qué es algo más? Observemos algo acá. Vamos a hacer un árbol de decisión donde obtenemos que si el tiempo de experiencia, aquí llamado solo tiempo por espacio, es mayor o igual a 2 años y ahora sí necesito el operador lógico y el tiempo también es menor a 5, es porque estoy en este punto, o sea, es de 10%. Si eso es cierto, el aumento es del 10%. Pero observe algo, intencionalmente, el segundo rango de años entre 8 y 12 también es del 10%. Entonces a esta expresión le podemos agregar un o si el tiempo es mayor a 8 y menor a 12. Entonces mire que podemos hacer una expresión tan compleja como nosotros queramos, porque aquí se presta. Mire que estamos diciendo si los años de experiencia están entre mayor o igual a 2 y menor o igual a 5, o si el tiempo de experiencia es mayor o igual a 8 y menor a 12, entonces mire acá el porcentaje es del 10, el aumento es del 10%. Si este fuera de un aumento, no sé, del 12%, entonces ya tendríamos que hacer un nivel diferente, como el que va a pasar con el del 15%. Si es no, observe que si esto no es cierto, es porque o los años de experiencia son menores a 2, o está entre mayores a 5 y menores a 8, o mayores a 12 y menores a 20. Bueno, mayores a 12 en general. O sea, todo esto. Si es no, si esto es falso, es porque o está acá, o está acá, o está de aquí en adelante. Entonces ahora necesitamos verificar si efectivamente está en este intervalo de 21 a 25. Entonces ahí necesitamos que si el tiempo es mayor o igual a 21 y menor o igual a 25, o sea, está en este pedacito, entonces el aumento es del 15%. Y si no, entonces lo único que nos queda son estos intervalos que están en rojo, o sea, los menores a 2, los mayores a 5 y menores a 8, los mayores a 12, los menores a 21 y los mayores de 25. Entonces, si cualquiera de estos, si hay un año de experiencia en cualquiera de estas zonas, el aumento sería del 0%. Ahora, para calcular el salario final es simplemente calculemos el porcentaje de aumento sobre el salario actual y se lo sumamos. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso cómo lo podemos llevar a la codificación, pero antes de eso recordemos que hay un paso intermedio que se llama el reconocimiento de patrones.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las funciones de ingresar entero y mostrar mensaje. Bueno, ahora sí vamos para allá. Y aquí tenemos todos los programas que hemos diseñado en este curso. Vamos a agregar uno nuevo. Vamos a llamarlo 17. Aumento salario. .python. Entonces la estructura que llevamos es que en la parte inicial del programa pues vamos a colocar un mensaje que lo vamos a tomar del programa anterior. ¿Listo? Entonces programa que determina el porcentaje de aumento de un salario y el salario final. Listo. La idea de este mensaje es simplemente facilitarnos la lectura, o sea, no tengamos que ponernos a leer el código para saber qué hace, sino que aquí nos demos una idea rápida. Autor, el área de programación de la Universidad del Quindío, la fecha abril del 2023 y la licencia. Bueno, aquí vamos a utilizar la parte de reconocimiento de patrones. Vamos a decirle que de ese módulo que llamamos apoyo, que ya lo hemos explicado varias veces, pues está aquí apoyo, donde tenemos ingresar entero, mostrar mensaje, etcétera. Vamos a importar lo que decíamos en el reconocimiento de patrones, que era ingresar entero y mostrar mensaje. Ya está. Luego irían las constantes. Para este caso no vamos a definir las constantes, podríamos definir esos valores que hemos mencionado hace un momento, pero vamos a dejarlo así rápidamente. Vamos a colocar nuestra función principal, que es donde iría toda la parte de la descomposición, o sea, el qué, y aquí está la invocación. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos en la descomposición que íbamos a hacer? Vamos a leer el salario actual. El salario actual es igual a ¿qué? A ingresar un entero, que es la función que importamos del módulo, ingresar salario actual. Muy bien, ya está. Luego, según nuestra descomposición, vamos a leer la experiencia del usuario. Entonces, experiencia del empleado, experiencia es igual a ingresar entero. También podría haber sido ingresar real, por si queremos agregar, no, tengo 2.5 años de experiencia, cosas así, pero ahora está en entero. Ingrese la experiencia en años. Listo, ya está. Luego, ¿qué decíamos? Vamos a determinar ese porcentaje de aumento. Entonces, porcentaje de aumento es igual a ¿qué? A determinar siempre un verbo, porcentaje de aumento. Es muy interesante colocar ese verbo porque, a pesar de que usted podría llamar esto simplemente la función f, pues el Python no le va a decir nada, la mayoría de los lenguajes no le va a decir nada, pero a la hora de que otro programador o usted mismo en un par de semanas vaya a leer eso, pues no va a entender, ¿cierto? Y si le pusiéramos solo porcentaje de aumento para evitarnos el verbo, pues no sabríamos qué es lo que se va a hacer con ese porcentaje de aumento. Se va a imprimir, se va a calcular, se va a qué. Entonces, por eso es que el verbo nos sirve para poder dar un contexto. La función tiene una responsabilidad única, que es la de determinar un porcentaje de aumento. ¿Y qué necesita para eso? Pues la cantidad de experiencia que tiene el empleado. Entonces, la experiencia del empleado. No necesita el salario, porque para determinar el porcentaje solamente necesitamos la experiencia. Veamos un momento la presentación. Véalo acá. Yo solamente necesito la experiencia, en este caso se llama tiempo, para determinar el porcentaje. No necesito para nada por ahora el salario, ¿cierto? Entonces volvemos a nuestro Visual Studio y listo. Que ya tenemos, ahora ya tenemos el porcentaje. Vamos a calcular el salario final. Salario final es igual a ¿qué? A calcular salario final. Y esta función sí necesita, por supuesto, el salario actual y necesita el porcentaje que acabamos de determinar. Entonces mire que aquí no nos interesa el cómo calculó este porcentaje, solamente el qué. Y eso es lo interesante del main, que me tiene que mostrar el qué hace, qué necesitamos hacer. Necesitamos ingresar el salario, necesitamos ingresar la experiencia, necesitamos calcular el porcentaje, necesitamos calcular el salario final. ¿Qué nos falta ahora? Pues calcular ese mensaje de salario. Vamos a llamar generar mensaje salario. ¿Qué necesitamos para mostrar? Pues según lo que nos piden, vamos a colocar acá la experiencia. Perfecto.
para poder decirle, vea, usted con tantos años de experiencia, y necesitamos también el porcentaje de aumento, recibe un porcentaje de tanto y su salario final es de tanto. Entonces, todo depende del tipo de mensaje que le queremos mostrar al usuario. Si solo queremos decirle su salario final es de tanto, pues por supuesto no necesitamos enviarle toda esta información, pero vamos a darle una respuesta bien completa. Y finalmente vamos a mostrar el mensaje que acabamos de generar. Entonces mire que no nos interesa por ahora el cómo fue que generamos el mensaje, simplemente sabemos qué hay que hacer, ¿cierto? Y eso es importante, la descomposición. Bueno, ya está. Ingresar entero se usa 2 veces, pero está importada, no hay problema. Mostrar mensaje se usa una vez, también se importa, no hay problema. Y vamos a simplemente determinar este aumento, cómo se hace. Entonces de una vez traigámoslo acá, decimos definitivo, define una función, determinar porcentaje. Y observe acá que aquí llamamos, cuando la invocamos, le enviamos el valor de esta variable llamada experiencia. Para que sea coherente con el árbol de decisión que tenemos allá, la voy a llamar tiempo, pero podría llamarse experiencia también y poder hacer todas las decisiones donde dice tiempo, pues poner experiencia. Pero simplemente para resaltar de que no es que sea obligatorio que el nombre del parámetro se coincida con el nombre de la variable con el cual usted está enviando la información, ¿cierto? Lo que sí tiene sentido, lo que sí debe tener sentido es que el nombre del parámetro pues tenga relación con la información que recibe. No vamos a llamar a esto, no sé, edad, y usted está enviando por acá una experiencia, ¿cierto? O salario y usted va enviando una experiencia. Entonces eso sí no tiene sentido. Bueno, muy bien. Entonces aquí lo único que hacemos es colocar la implementación de este árbol de decisión. Vamos a volver a la presentación un momento para verlo. Exactamente esta misma línea que está aquí, que ya la entendimos. Entonces la vamos a copiar y la vamos a llevar allá. Aquí es donde yo le digo que si quiere cambiarle tiempo, pues por experiencia, pues no hay problema. ¿Listo? Entonces acá vamos a colocar if todo eso y listo. Y vamos a decir acá que el aumento, el porcentaje de aumento es del 10%, pero entonces vamos a escribirlo de una vez así, 10%, o sea, 10, esto es equivalente a escribir 10 dividido 100, 10%, muy bien, dejémoslo así. Si no, o sea, el if, vamos a verificar, entonces volvamos a la presentación, si ahora el tiempo es este, si esto es verdad, entonces será del 15%, y si no, del 0%. Entonces vamos acá y vamos a colocar esta misma condición, porcentaje de aumento es del 15, y si no, entonces el porcentaje de aumento es del 0, y simplemente retornamos porcentaje de aumento. Entonces observen que la responsabilidad de esta función es simplemente esa. Dado un tiempo, indicar el porcentaje, no tiene que calcular nada, no tiene que imprimir nada, no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque su responsabilidad solamente está allí. Ok, vamos a calcular el salario final. Entonces vamos acá, dev, y observe acá que cuando nosotros lo invocamos, le pasamos el salario actual y el porcentaje de aumento. Hagamos lo mismo, vamos a llamar esto simplemente salario, aumento. ¿Se puede? Claro, no hay problema, pero mire que tiene sentido. Aquí se llama salario actual, el valor de esta variable se guarda en una que se llama salario, está bien, y el valor de esta variable que se llama porcentaje de aumento se guarda en esta que se llama aumento, está bien. ¿Qué estaría mal? Que usted me colocara aquí aumento y aquí salario, porque está diciendo que el valor de la variable salario se va a guardar en aumento, entonces eso sí no tiene sentido. A pesar de que puede ser una operación donde al final del mismo resultado, eso no tiene sentido. Entonces vamos a dejar así. Bueno, vamos a calcular aquí salario final, va a ser igual a ¿quién? Al valor del salario que ya tiene, más el valor del salario por el aumento. Ahora, y retornamos salario final. ¿Qué pasa con esta solución de esta manera? Pues que no tenemos forma de imprimir solamente el valor del aumento, sino que vamos a calcular acá es el salario final. Si nos pidieran imprimir no solo el porcentaje, sino el salario del aumento, entonces lo ideal sería tener una función calcular aumento, no solo el porcentaje, sino el aumento, y luego el salario final le pasamos el aumento para que él lo sume, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer así, simplemente para que esta tiene un sentido, calcular el salario final y listo, no hay problema.
Pero ya sabemos que si en el enunciado hubiera pedido imprimir el aumento, pues esta solución no nos sirve, tendríamos que hacerlo con un paso adicional. Si quiere ahorita mismo lo hacemos para que no nos quede la duda. Bueno, vamos a hacer esta. Vamos a decirle acá def y vamos a colocar 2 puntos. Mire que en este caso dejé intencionalmente los mismos nombres en los parámetros de las variables que están aquí arriba, pero podría ser otro. Entonces vamos a colocar ese mensaje, como es un texto muy largo, entonces vamos a hacerlo con paréntesis, enter, y vamos a colocar acá un fstring, vamos a hacerlo aquí, fstring, y vamos a decir algo así con entre llavecitas, tiempo, en este caso se llama experiencia, con 5 años, sería más o menos la idea, años de experiencia, listo, coma, obtiene un aumento de espacio, y aquí es donde le doy enter y puedo poner otra F para hacerlo debajito. Vamos a colocar aquí un aumento de sería porcentaje aumento, ahorita le vamos a hacer un arreglo ahí, y su nuevo salario, y su salario final sería este, y aquí lo colocamos. Entonces ahorita le hacemos unas mejoras, listo, ya está, y vamos a retornar el mensaje y ya está. Entonces mire que esto que está acá, y hay que tener mucho cuidado con eso, vamos a darle clic derecho que organice un poquito el código. Eso, mire que él aquí me arregló, a mí no me gusta esto que me bajan unas, yo sé que lo baja porque hay una línea imaginaria aquí donde se parte la página, la columna máxima, entonces baja esto en la parte inferior, pero me gusta más bien dejarlo así. Bueno, listo, ya está. Entonces mire el mensaje acá, este paréntesis es porque esto es una sola línea y no lleva coma acá, ojo con eso. Entonces va a salir con la experiencia que le enviemos, esta experiencia que está acá, que es la que el usuario dio, años, entonces con 5 años de experiencia, coma, obtiene un aumento de, y aquí va a salir el porcentaje, 0.10, 0.15, y su salario final es de, y el valor que calculamos aquí. Perfecto, vamos a ver si funciona. Entonces ingrese el salario actual, vamos a ponerlo sencillo, vamos a poner 100, para hacer fácil el cálculo. ¿Cuántos años de experiencia tiene? Entonces vamos a mirar, vamos a ponerle 5 años de experiencia. Entonces dice aquí, con 5 años de experiencia obtiene un aumento del 0.1, sería el 10%, y su salario es de 110. Pero esto está bien para la computadora, pero para nosotros eso no es muy claro, ¿cierto? Entonces lo vamos a enseñar aquí, vamos a colocar aquí un cosito, vamos a decirle por 100 solamente, 2 puntos, y le vamos a poner punto 1F. ¿Esto qué quiere decir? Pues que solamente en la parte visual lo va a multiplicar por 100 y me va a mostrar solo un decimal. Vamos a grabar esto, vamos a correr el mismo programa, flecha arriba, y vamos a decirle lo mismo, 100 y 5. Y observe que podremos además colocarle aquí un signo de porcentaje. Mire pues cómo va a quedar. Otra vez, 100, 5. Entonces mire que ahora sí queda más claro. Con 5 años de experiencia obtiene un aumento del 10% y su salario final es de 110. Esto no altera el valor de la variable. Lo que está haciendo es simplemente a la hora de mostrar, pues lo muestra de una forma más agradable para el usuario. Ahora, ¿qué pasa si el valor hubiera sido diferente? Por ejemplo, si decimos que tiene su salario actual es de 100, pero tiene 22 años de experiencia. Entonces es del 15%. ¿Qué pasa si tenemos 100? Pero es del 9, si no estoy mal. Sí, ahí está, 9, 10%. Ahora, ¿qué pasa si le decimos 100 y le decimos que apenas tenemos un año de experiencia? Entonces, ese no cae en ninguno de los rangos y le va a decir que tiene un aumento del 0% y su salario es de 100. Entonces, observen que efectivamente pudimos resolver el ejercicio tal y como nos lo piden, pero vamos a hacer la aclaración. ¿Qué pasa si nos hubieran pedido cuál es el valor no solo el porcentaje, sino el valor del aumento? Entonces esto tendría que estar aparte, ¿cierto? Entonces podríamos tener algo así como una función que diga calcular aumento, salario,
¿Cuál es el valor? Pues sería estos mismos parámetros que están acá. Listo. Y vamos a calcular aquí algo así como esto: aumento del salario es igual a salario por el aumento. Listo. Y acá en la que calcula el salario final, pues no vamos a volver a calcular esto, sino sería aumento salario. Y aquí vamos no a multiplicar, simplemente a decir aumento salario. Entonces, si ven, todo dependiendo de lo que nos pide. Entonces, de nuevo, ¿cómo se calcularía acá? Entonces aquí sería simplemente, vamos a calcular acá determinar, acá, calcular en aumento salario, aumento es igual a calcular aumento salario, y le vamos a enviar el salario actual, coma, y el porcentaje de aumento. Y en la parte de calcular el salario final no vamos a enviar el porcentaje, sino el aumento que acabamos de calcular. Entonces mire que ya tendríamos, y podríamos a la hora de mostrar el mensaje, colocar aquí también el aumento del salario, cosa que cuando lo mostremos, entonces digamos aquí, con 5 años de experiencia obtiene un aumento de tanto por ciento, entre coma, que equivale a, y aquí le ponemos aumento salario. Entonces de nuevo vamos a ver qué pasó. Entonces lo primero, mire que estamos haciendo un cambio aquí sin que no estaba en el análisis, simplemente era para mostrarles que esta funcionalidad de calcular el aumento por aparte sería interesante, y sobre todo si en el enunciado diría que necesitamos ese valor. Entonces ingresamos el salario actual, ingresamos la experiencia del empleado, determinamos el porcentaje del aumento, calculamos el aumento del salario, cuánto es el aumento nomás, para eso necesitamos el porcentaje del salario actual. Calculamos el salario final, que sería simplemente el salario actual con el aumento. Generamos el mensaje que nos piden y lo mostramos. Vamos a mirar. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que es 100 y 5 años. Entonces ya dice así: con 5 años de experiencia obtiene un aumento del 10%, que equivale a 10, y su salario final es de 110. ¿Listo? Entonces de nuevo, solo para dejar claro, entonces vamos a decirle que es 23 años, entonces dice así: 23 con 23 años de experiencia obtiene un aumento del 15%, que equivale a 15, y su salario final es 115. ¿Correcto? Bueno, espero que haya quedado todo muy claro. Recuerden que si les está gustando el material, por favor inscríbanse al canal, buscan el canal de infraestructura-linux-programación y buscan la lista de reproducción de lógica de programación. Bueno, muchas gracias y una feliz noche.